Es hora de analizar y debatir los temas del día en la mesa ancha. Señores, buen día. Buen día, buenos días. Maritza. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy de lo que está pasando en esas relaciones que en algún momento parece que pasaron por una luna de miel entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en las últimas horas hubo unas declaraciones. Digamos que Uribe ha venido subiendo el tono. Y en las últimas horas hubo unas declaraciones en donde muchos dicen, mire, lo que está haciendo es un llamado a la fuerza pública para que reaccione frente a lo que está pasando en Cauca, en Valle, y otros, como el presidente de la República, interpretan esto como una sedición. ¿Se acabó esa luna de miel? ¿Le hace bien o le hace mal al clima político en el país que el expresidente Álvaro Uribe empiece a subir el tono? Porque muchos también decían, bueno, es que como que la oposición está careciendo de una voz que lidere. ¿Se acabó la luna de miel? Pues no creo, pero sí está pasando por un momento difícil esa relación que, como tú bien señalas, en los 2 primeros años fue más o menos armónica. Hubo un par de reuniones entre ellos y ese era un mensaje que había ahí. Yo creo que el expresidente Uribe, a quien, digamos, en Colombia en el imaginario se recuerda por sus políticas de seguridad, por haber cambiado un poco la correlación de fuerzas entre el Estado y los grupos armados ilegales, pues es el vocero de unas inquietudes muy legítimas que hay en las regiones, no solo él, sino distintos mandatarios locales. Yo creo que sí, ahí, en eso tiene razón el expresidente. Hay una incomodidad, una inconformidad por el deterioro del orden público en muchas regiones. En lo que no tiene razón el expresidente Uribe es en sugerir, primero, que el gobierno tiene amarrado a la fuerza pública. Creo que lo estamos viendo con el EMC en el Cauca, 3 meses de arremetida frontal, no puede hablar de eso. Y tampoco tiene razón en sugerir, porque no lo dijo abiertamente, que las fuerzas militares no deberían acatar las decisiones del gobierno. Yo creo que en la primera parte tiene razón el presidente. Él es un vocero legítimo de las inquietudes que existen sobre los problemas de seguridad en el país, pero creo que sugerir que las fuerzas militares no deberían acatar las órdenes del gobierno, creo que ahí sí no tiene la razón. ¿Eso es sedición, como dice el presidente Petro? Creo que eso es discutible, ¿no? Porque digamos que Uribe no solamente es un vocero de unas inquietudes de un sector, sino que es un expresidente y representa en este momento a la oposición. Yo veo que hay un movimiento de fuerzas en este momento que durante los 2 primeros años no hubo. En este momento Uribe sí está retomando y está convirtiéndose en el contradictor político directo del presidente, cosa que los 2 primeros años pues no pasó, pero ahora estamos ya avanzando, van a empezar las elecciones, van a empezar las candidaturas y hay que remover las bases, digamos, del uribismo, el centro democrático, y la única persona que lo ha logrado ha sido Uribe. El vacío del liderazgo sigue estando ahí, entonces él ya llegó a tomarse otra vez esa vocería y a presentarse como el claro contradictor del pacto histórico y el claro contradictor del presidente Petro. Eso se ve muy claro en que ellos dos solo se responden entre ellos, se responden en Twitter, y que se vuelve un conflicto entre 2 personalidades que representan 2 poderes políticos en el país bastante importantes. Y sí, claro que agudiza la polarización, claro que agudiza las diferencias, claro que agudiza que haya menos posibilidades de negociar entre estos 2 lados, pero es también parte de la estrategia política. Ellos dos son grandes, son fuertes cuando se contradicen ellos dos. Sí, hay muchos que se retroalimentan constantemente. Hay muchos que dicen que es un poco eso, el expresidente Álvaro Uribe está retomando esa vocería de la oposición que estaba un poco vacía, pero hay otros que dicen que qué coincidencia que esto se da justamente después de que él es llamado a juicio. Julio. Parece que se están sobreactuando en el gobierno con estas palabras de Uribe. Yo no creo que haya habido ahí un llamado a la sedición y a un golpe, como están diciendo algunos. Me parece que está diciendo además una obviedad el expresidente Uribe, pues es que la obligación constitucional de las Fuerzas Armadas es velar por la vida, por la honra, por los bienes de los ciudadanos, y punto. Y él dijo esto: la protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia, quiera o no el presidente de la República. Pues eso es una obviedad, o sea, las Fuerzas Armadas tienen que hacer cumplir la Constitución, igual que el presidente. Eso no depende de la voluntad del presidente. Pero el presidente no es el comandante en jefe de la... Sí, pero la voluntad del presidente no puede ser que las Fuerzas Armadas no defendan la vida ni pero la... es que de eso no hay evidencia, Julio. O sea, hemos visto que el EMC está siendo atacado los últimos 3 meses por órdenes del en esta frase que es la en esta frase que es la que le están asimilando a un llamado a un golpe, no está diciendo que en este momento está ocurriendo eso. Dice: la protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia, quiera o no el presidente de la República. A ver, yo estoy de acuerdo con que si un presidente, no estoy hablando de Petro, estoy hablando en términos genéricos, un presidente
no está dispuesto a hacer cumplir la Constitución, pues las Fuerzas Armadas tienen que cumplir la Constitución. A ver, eso es... Yo creo que más que ahí la discusión, en este momento estamos en la antesala del 2026 de el que diga Petro contra el que diga Uribe. Y eso me parece que se va a estar reforzando y que esta es la primera entrada fuerte de Uribe en ese juego para el 2026. Bueno, siguiente tema, nos vamos a ir a lo que está pasando en materia internacional. En los últimos días, digamos que lo más importante que ha pasado frente a esta guerra en Gaza es esa solicitud de arresto del fiscal de la Corte Penal Internacional, que por supuesto espera que se materialice en los próximos días por los jueces de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, eso ha llevado a varias movidas políticas y estratégicas. Una, la primera, que varios países reconocieran a Palestina como un Estado, y la otra, más reciente, de hace muy pocas horas, que Israel finalmente dijera, listo, voy a volver a sentarme a la mesa, a dialogar con Hamás, un cese el fuego y una liberación de rehenes. ¿Sí está funcionando? ¿Sí funcionó entonces esta decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional para ejercer una especie de presión sobre Israel? Yo creo que sí, porque es muy impresionante, por ejemplo, lo que pasó con la ONU, que ahora 2/3 de los países que componen la ONU salieron a decir que van a reconocer a Palestina como Estado. Esto crea y empieza a mover una fuerza de todas formas que empieza a acorralar un poco a Israel. O sea, Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda se pronunciaron, ahora España también la próxima semana se pronunció que van a acatar y que apoyan totalmente las decisiones de la Corte Penal Internacional, y eso que tiene que ver también en cosas prácticas, que ahora es mucho más difícil justificar por parte de países que le daban armamento y le estaban financiando la guerra, que es además muy costosa a Israel. Con todo esto que está pasando, los empiezan a acorralar un poco. Netanyahu tiene que librar ahora varios frentes, no solo, digamos, la intervención militar en Gaza, sino que tiene que lidiar con el frente interno, porque hay presiones de que cambie la estrategia y que haga todo lo necesario para la liberación de los rehenes que tiene Hamás, y eso es lo que explica un poco la reanudación de las negociaciones. Tiene que lidiar ahora con la Corte Penal Internacional, tiene que lidiar con que Estados Unidos no le ha dado el visto bueno para la intervención terrestre en la ciudad de Rafah. Entonces, digamos, la estrategia que hasta ahora le había funcionado, creo que tiene que cambiarla, no solo en el plano interno, sino en el plano internacional, y la decisión del fiscal en ese sentido. Yo pondría en contexto que esto es una tregua nomás, esto parece ser un parón de la carnicería por razones estratégicas, ¿no? No porque sea, ni siquiera están conversando directamente, sino a través de Qatar, entonces, que es un intermediario. Entonces, no, digamos, esto que tenga implicaciones de mediano y largo plazo para acabar este desastre, pues lo dudo. Lo que sí es cierto es que incluso Estados Unidos está preocupado por el aislamiento diplomático de Israel. Lo dijo ayer Jake Sullivan, un asesor de seguridad nacional. Están muy preocupados por lo que está pasando, y creo que aunque al principio de esta situación, de esta guerra que estuvo plenamente justificada en sus orígenes, que hubo una masacre contra el pueblo israelí, creo que el consenso es que la duración y sobre todo la crudeza y la muerte de civiles, pues ha minado totalmente la posición internacional de Israel. 35.000 civiles, mayoría niños y mujeres.